said it, and Para I've Dios, always said it here in this altar. Para Dios no hay nada imposible. For God, nothing is impossible. Y qué bonito mensaje que daba la pastora, las promesas de Dios. And what a beautiful message that the pastor was giving in regards to the promises of God. Por todo lo que pasé, For everything that I went through, me angustié en cierto momento, no lo niego. I won't deny that there were moments that I became anxious and worried. Pero una de las cosas que Dios trajo a mi mente But one of the things that God brought to my mind fue las promesas que Dios me ha dado was the promises that God has given to me y que no se han cumplido todavía. and that has not yet been fulfilled. Entonces eso me dio más confianza en Dios. And that gave me more hope in God. Y bueno, primeramente quiero darle la gloria y la honra a Dios a través de mi testimonio. And I first and foremost, I want to give God thanks for the glory and the honor through my testimony. Hoy quiero contar mi historia con Dios de lo que viví, de lo que pasé y de lo que sentí. I want to tell my story with God of what I went through, of what I felt, and yes. Y bueno, es por eso que hoy quiero levantar mi voz para contarles, para compartir lo que Dios hace en mi vida. And that is why today I uplift my voice to share what God has done in my life. Indudablemente sé que yo tengo un Dios maravilloso. Definitely, I know that I have a marvelous God, Un Dios que me ama. a God that loves me, Un Dios que es fiel conmigo. a God that is faithful with me. Y le quiero contar como algo inicial. Es porque yo siempre he dicho que Dios trabaja así. And I want to tell you something initially, and that's because God always works this way. Él siempre va moviendo las piezas He de always nuestra vida goes moving and the pieces in our lives para manifestarse en nuestra vida. so that He may be manifested in our lives. En el mes de diciembre In the month of December, venían a mí muchos pensamientos, a veces hasta negativos. many negative thoughts would come, Sabía que algo iba a pasar, and I knew that something was going to happen, pero no sabía qué era lo que iba a but pasar. I didn't know what it was that was going to happen. Me recuerdo que la última vez que estuvimos terminando la obra aquí, I remember the last time that we were finishing the play here, yo sentí como que todo iba a quedar en el recuerdo. I felt as if everything was just going to fall down. Yo creo que ustedes se han de imaginar, ¿verdad? Y yo cancelaba todo aquello porque se me venían imágenes. And I would cancel these thoughts because these images would come in my mind. Y un día, And one day, en los primeros días de enero, in the first days of January, mi hijo Fernando my son Fernando, llegó llorando a la habitación a medianoche he came running, crying to my room in the middle of the night, y me dijo, no puedo dormir porque tuve un sueño muy feo. and he said, I can't sleep because I had a very bad dream. Le dije, ven, acuéstate conmigo. And I told him, come sleep with Y me. le pregunté, ¿qué soñabas? ¿Qué And soñaste? I asked him, and what did you dream about? Sus ojos se llenaron de lágrimas His eyes and were filled with y tears, empezó a llorar inconsolablemente. and he began to cry. Y me dijo, uncontrollably, and he y told me me, dijo, mami, soñé que te habías muerto. I had a dream that you had died. En ese instante yo cancelé todo ese sueño. In that instant, I canceled that dream. Se lo conté a varias hermanas y oraron. I told it to a couple of sisters. Pero ¿por qué les cuento todo esto antes? But why do I tell you all of this before? Porque sé que Dios me estaba preparando. Because I know that God was preparing me. Ahora lo entiendo, ahora. And now I understand it. Él me estaba dando fortaleza. He was giving me strength. Él me estaba dando la fuerza He was giving me the strength para enfrentar lo que venía. to face what was to come. 2 días después, 2 days after, yo sentí un bulto en mi cuerpo, I felt en mi vientre.
like a luggage in my womb, un bulto grande. and it was quite big. Me asusté. And I got Me frightened, fui al hospital. and I went to the hospital, En sala de emergencia me hicieron los exámenes correspondientes. and they did the corresponding exams. No les quiero contar todo en detalle, me encantaría, pero I'm not going to No tell you puedo. guys everything in detail. I would love to, but I Pero can't. en resumidas cuentas, But just to sum it up, el diagnóstico era alarmante. the diagnostic was alarming. Había unos invasores en mi matriz. There were some invaders in Le- my. Les digo invasores porque entraron, no sé cuándo, no sé cómo, no In my sentían. womb. I call them invaders because I don't know when or how they entered in there. Pero dentro había una masa grande como la bola de una bola de fútbol americano. But within there, and there was a great mass of a ball, like the size of a football, Era un tumor gigante, grande. and it was a great tumor, Estaba presionando los riñones, la vejiga, en fin. and it was pressuring my kidney. Y no solo eso, And not only that, habían 3 quistes, había fibroma, había pólipo, I had fibroids una jungla completa. and all these other things. It was like a complete package. Y no solo esto, cuando me hacen el CASCA, el segundo examen, And when they do the second exam, the CAT scan, descubren que no solo hay eso, they find out that there's not only that, sino que también había un líquido esparcido por todo mi vientre y parte de mi estómago. but that there was a liquid that was spreaded in all over. Esto los alarmó mucho a los médicos. And this alarmed and the doctors even much greater. Y dijeron, no hay nada que hacer, aquí lo único que necesitas es irte de emergencia para que seas intervenida quirúrgicamente. And they said, here, there's nothing here to be done. What you need to do is go to the emergency so that they can perform surgery. Los doctores en todo momento pensaron que yo tenía un cáncer invasivo. The doctors at all times thought that I had a cancer. Y bueno, yo en ese entonces yo me angustié, tuve temor, And in that moment, you know, I was worried and I was afraid. pero Dios es tan bueno que siempre trae su palabra a nuestra mente. But God is so good that He always brings His word to mind. Y me dijo, me recordé yo soy mala para los versículos, pero yo me recordé tanto, y me dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. I'm horrible with verses, but it came to my mind the verses that said, do not be afraid, for I am with you, Y siempre te ayudaré, dice el versículo. and I will always help you. Amén, gloria al Señor por Amen. eso. Glory to God. Esa palabra fue un bálsamo para mí, This word was great to me porque me dio paz because it brought peace y me trajo confianza. and it brought me hope. No había que temer. There was no reason to be Y fearful. cuando los hijos de Dios estamos en obediencia, And when the children of God are in obedience, cuando los hijos de Dios somos fiel con Dios, when the children of God are faithful with God, cuando los hijos de Dios la honramos, when the children of God honor Him, Él nos honra a He nosotros. honors us. Así de sencillo. It's that simple. Me puse en oración I began to pray porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. because the word says, cry out to me and I will respond to Y you. cuando clamamos, Dios contesta. And when we cry out to God, God responds. Me puse en oración con todo mi corazón. Hablé a la pastora, hablamos a algunos hermanos de la iglesia. I spoke with Pastor and I spoke with some other brothers and sisters from the church Les pedimos que oraran por mi salud. and asked for
but to pray for my health, por fortaleza for strength, y más que todo, and, para que Dios hiciera un milagro en mi vida. and so that God could do a miracle in my life. Y que esos tumores, esos quistes que habían, And that those tumors that were there llegaran a ser benignos. were benign. Benignos. Pero había muchas situaciones en contra mía. But there were a lot of situations against me. No tenía seguro médico, I didn't have health coverage. no tenía un médico primario, I didn't have a primary physician. no tenía un ginecólogo. And I didn't have a gynecologist. Y en estos casos, para ser intervenida, And in these cases, in order to be intervened, hay que tener un médico primario o el ginecólogo en este caso. you need to have, in my case, I needed to have a primary physician or a gynecologist. Of heaven, No hay nada que detenga las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. there is nothing that can seize the blessings that God has in store for us. Y eso fue lo que Dios hizo. Empezó a bendecirme. And this is exactly what God did. He began to bless me. Veía su mano aquí, veía su mano allá y veía su mano por todos lados. I saw his hands here, I saw his hands there, I saw his hands all over. Empezó a bendecirme And he began to bless me. y Él me dijo, quédate quieta. And he told me, be still. Y Él empezó a moverse por mí. And he began to move on my behalf. Esta es una cosa maravillosa para mí porque And this was a beautiful thing to me uno ve la mano de Dios. Realmente. because I truly was able to see the hands of God move in the midst of this. Las personas con las que yo trabajo se dieron cuenta The people who I worked with noticed, y ellas empezaron a movilizar, and they began to mobilize themselves a buscar la manera de ingresarme al hospital. and look for ways to for me to be admitted in the hospital, Luego a buscar fondos and to look for the funds y luego a buscar médicos and for the doctors para mi operación. for my surgery, Formándose así un equipo de médicos solo para mí. forming a team of doctors just for me. Tuve hasta el privilegio de ser operada por el mejor oncólogo de Florida. And I even had the blessing of being operated by the best doctor in Florida. Dios nos da lo mejor. God gives us the best. Ah. Entonces, así empezó todo That's how everything began. y, como le dije, yo clamé al Señor. And like I said, I cried out to the Lord. Llegó ese gran día The great day came de la cirugía. of the surgery. Ese día creo que para los médicos fue impresionante. That day, I think it was impressing for the doctors Porque el doctor me había dicho, because the doctor had told me, cuando yo abra, when I open, yo voy a saber, I'm going to know, por mi experiencia de oncólogo, based on my experience, preparado para tratar cánceres. prepared to treat cancers. Yo sabré si es benigno o es maligno. I will know if it's benign or malignant. Y cuando abrieron, And when they opened, hicieron una operación they did a surgery, basándose en un cáncer. basing it on a cancer, No era una operación fácil. and it wasn't an easy Iba más surgery. allá que una cesárea. And it went beyond Ces- a C-section. Pero yo me imagino, But I imagine cuando los doctores abrieron when the doctors opened y se encontraron and they found que todo estaba limpio, that everything was clean.
Allí no había cáncer. There was no cancer. Los médicos me tenían preparado y un quimioterapista para que me hiciera las quimios después de operara. They even had the doctors prepared so that I can go through chemotherapy after. Hasta después yo lo supe por la asistente de una doctora. Todos creían que yo tenía cáncer. Everyone thought that I had cancer. Y no era un cáncer que tenía solo ahí, sino esparcido, según ellos, en mi estómago. And it wasn't only a cancer that I had spread it in my stomach, according to them, Ellos no lo podían creer. but they couldn't believe it. El oncólogo que me operó me hizo, aparte de sacar todos esos animalitos, empezó a hacer 16 biopsias por todo mi estómago y por todo alrededor para estar convencido. Aside from taking all these little animals that were in my stomach, the doctor did 16 biopsies to be certain that I didn't have any cancer. Y ahí no había nada. And there was nothing there. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él lo sabe, yo estoy agradecida con él. He knows that I am grateful. Cuando yo desperté de la anestesia, When I woke up from the anesthesia, escuché la vocecita de una de mis hijas. I heard the voice of one of my daughters. Yo estaba más dormida que despierta, por supuesto. I was more asleep than awake, of Pero course. escuché que ella me dijo, But I heard her say, mami, Mommy, todo era benigno. everything was Y yo benign. entre dormida y despierta, And in the midst of both, awake and sleeping, yo recuerdo que dije, la gloria y la honra sea para ti, Señor. and I said, Gracias. may the glory and the honor be for you, Lord. Gracias por este milagro que hiciste en mi vida. Thank you for this miracle that you made in my life. Gracias por el valor, la valentía. Thank you for the courage. Gracias porque me diste confianza. Thank you because you gave me hope. Nunca tuve temor. And I had nothing to be fearful of. Llegaban a visitarme y me decían que yo estaba bien. They would come and visit me and tell me that I'm doing well. Eso no me desplomó. And that didn't break me down. Porque Dios nos enseña que seamos valientes. God teaches us to be Que creamos en courageous, Él. to believe in Him. Para Dios no hay nada imposible, For hermano. God, nothing is impossible. Y aunque después de la operación yo quedé con una parálisis femoral, en el nervio femoral, After the surgery, I was kind of paralyzed. esto es una, ¿cómo le diría? Esto es un nervio irritado, ya sea por los tumores o por el largo tiempo que estuve ahí en la sala de operación. These are nerves that were kind of irritated either by the tumors or the long period of time that I was in surgery. Pero esto se mejora con el tiempo. And it gets better throughout time. Y Dios ya lo prometió. Dios ya me lo dijo. Yo voy a sanar. Voy a ser sana completamente. Porque Dios empezó la obra y la va a perfeccionar. Amén. Lo creo. And He's going to perfection it. ¿Saben lo que Dios quiere hacer conmigo en este momento? And you know what God wants to do with me in this moment? Él quiere alcahuetearme. Consentirme, para He que me wants entiendan. to kind of spoil me. ¿Por qué? Why? Porque yo he trabajado mucho. Estaba cansada. I have worked a lot and a lot. Y yo le decía al Señor, yo quiero descansar. Me siento cansada. And I would tell Him that Y me decía, para. Pero yo no paraba. And He would tell me, stop, but I wouldn't stop. No me paré, Él me paró. Since I didn't stop, He stopped me. Pero valió la pena. But it was worth it. ¿Sabe por qué? Because you know why? Porque mi fe Because ha my faith crecido aún más. has grown much greater. Y si Él hizo esto en mí, And if He did this in me, ya no puedo dudar nada más. I cannot be doubtful of anything else. Por último, bueno, quiero aprovechar para
bueno, primeramente agradecerle a Dios que por medio de mi Señor Jesucristo, que dice que por sus llagas somos sanados. First and foremost, I want to give God thanks because as His Word says, through His stripes we have been healed. Quiero darle la gloria a Él. And I want to give Him the glory. Y agradecer a mis hijos que fueron fuertes, fueron valientes, estuvieron ahí apoyándome en todo. And thank my children who were there supporting me in the midst of everything. Y cuidándome en todo momento, porque and taking care of me at la all times. operación y la pierna que no podía caminar nada. Because of surgery and my legs that I couldn't walk. Y bueno, pues por supuesto, agradecerle a la pastora. And thank Pastor, que estuvo ahí firme who conmigo. was there firm with me. A los hermanos que estuvieron ahí. To the brothers that were there. Sé que hubo una coinonía en la iglesia orando por mí. I know that the church was praying for me. Que estuvieron orando y pidiendo por mí y mi familia. And crying out for my family as well. En este proceso que no era fácil. Throughout this process that wasn't easy. Yo sé que Dios compensará y le va a dar grandes cosas. I know that God will reward each and every one. Porque Él dice que velemos por nuestros hermanos en sus necesidades. Amén. Y esta es una iglesia que lo hace. Because He says to look out for our brothers and sisters, and this is a church that does it. Que aunque pequeña, pero hay un gran amor. Because even though it may be small, but there's a great love. Gracias. Yo sé que, como dijo el pastor el domingo pasado, hay iglesias invisibles, hay iglesias visibles, pero estoy convencida que nuestra iglesia es visible. Amén. Y bueno, quiero dejarles con este versículo, Marcos 9:23. Jesús dice, And I want to leave you with this verse, Mark 29. 23. Oh, no, 23. Mark 9, verse 23. Si puedes creer, al que cree, Todo le es todo, dice, le es posible. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones para cada uno. No conté otras cosas que son también súper. Voy a decir con el permiso de ella. I'm going to say with her permission, No había dinero ni seguro. there was no money nor help. La querían mandar para el hospital de Miami Jackson Memorial. They wanted to send her to Jackson Memorial Hospital, Ella trabajaba con 2 doctoras. and she worked with 2 doctors. Las doctoras le dijeron no se va para el hospital de Boca. And the doctors told her no, and you're going to go to the hospital of Boca. Y las mismas doctoras And the doctors buscaron themselves los médicos looked for the doctors y pagaron todo lo que ella pasó. and paid for everything. No solo eso, Not only that, hicieron una página para que la gente donara para darle dinero para que los días que iba a estar incapacitada. but they also and did a page to receive donations for the days that she was going to be in recovery. Y yo le dije a una de ellas And I told one of them que me la encontré ahí. that I found there, Recibió a Cristo, and she received Christ, asombrada del milagro que Dios hizo en ella. amazed of the miracle that God did in her. Vino la página para nosotros donar y me dijo no, solo nosotros lo queremos hacer. And I asked her to give me the webpage for me to donate, and she said that no, that they were the one that wanted to take care Nosotros of it. estamos maravillados de la iglesia que ustedes son y cómo apoyan y visitan a esta mujer. And they said, we are marveled by the church that you guys are and how you guys support and visit her. Ustedes son una familia grande. And you guys are a great family. Ese es el Dios que tenemos. That is the God that we have. Ella no salió caminando del hospital. She didn't leave the hospital walking. El domingo 8 días después de que ella salió del hospital, ¿qué día fue el día del domingo? El 18 de enero, From, un domingo.
On the 18th of January, on a Sunday, Dios me despertó y oí la voz que dijo, dile a Iris God woke me up and I heard the que no voice se that preocupe, said, tell Iris, que ella va a caminar. do not be frightened, Y yo la that llamé she should enseguida walk. And I called her immediately. y la promesa se está cumpliendo. And the promise Porque es el Dios que te bendiga. Sus hijitos han tomado el trabajo de ella, her children has taken her job, en especial sus dos hijas mayores, mainly her 2 older daughters, y han trabajado and they have worked, o trabajan donde ella iba. or they work where she used to go, Ahora dicen, mami, no sabemos tú cómo hacías este trabajo. and they tell her, Lo Mom, están haciendo 2 y 3, de 3, porque ayuda también Josefa. 3 personas, lo que ella solita hacía. 3 people are doing what muchos she años. herself and used to do Sin quejarse, for many years porque antes que le dieran without eso, complaining, because Ella estuvo before por un this año. happening, she was 1 year con un flujo que nunca pasaba, with the flujo de sangre, oh, how do you say that? A bleeding que no pasó por más de un año. that lasted for 1 Y year, estuvimos orando hasta que Dios cerró esa fuente de sangre. and we prayed and prayed and prayed until God stopped that fountain. Después de año y of blood. medio, la sorpresa esta. And then after that, then that's a Ese surprise. es el Dios que usted y yo tenemos. That is the God that Un Dios de promesa, un Dios que cumple pactos, un Dios que dice sí, un Dios que después de que diga sí, dice mejor no. Él dijo sí y así se hace. He says yes, and that is how it is done. Y nosotros tenemos el pequeño error que ni creemos en las promesas. And we have the error of not even believing in the promises. Ustedes olvidan las promesas, arrepiéntase y pida perdón. And you forget in the promises. Repent. Ustedes por su boca han dicho que Dios no cumple. Qué pecado tan grande. It has come from your mouth that says that God is not Arrepiéntase fulfilled. ahora que estás a tiempo. But you Y need to dígale, repent yourself perdóname now Dios. and say, Lord, forgive me. Porque lo que tú me has dicho, tú me lo vas a cumplir. Because what you have told me, No crea you que will es en su fulfill. momento. Deja de ser grosero y espera que Dios lo haga. Be patient and wait for God to do it. Lo digo porque mientras estaba preparando 3 cosas que debía pedir perdón. El no creer en las promesas del Señor. There's 3 things that you should ask for forgiveness. And El not olvidar que believing Dios te hizo in the una promises promesa. of God. Forgetting that God made a promise to you. El dudar del poder de Dios. And doubting the power of God. Dios no se ha olvidado de ti. God has not forgotten about himself about Vamos you. al piano, por favor. En un momento que usted está ahí, pídale perdón a In Dios. one moment that you are there, ask God for forgiveness. ¿Cuántas promesas tuyas olvidaste? How many promises of yours that ¿Cuándo you fue la forget? última vez que te acordaste de ellas? What was the last time that you? ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, declaro que esa promesa viene a mi vida? What was the last time that you said, Lord, I declare that promise is coming in my life? Iglesia, es necesario que te arrepientas. It is necessary for you to repent. ¿Cuántas veces ha dicho, Señor, te olvidaste de mí? Él nunca se olvida de ti. How many times have you told yourself, God, and you forgot about me? He never forgets about you. ¿Dónde está ahí? Por favor, incline su cabeza y empiece a recordar. Please bow down your heads Dios te está ministrando. and begin to think. God No is importa que ministering. hayan pasado los años que hayan pasado. It doesn't matter that the years could have passed. No importa la edad que tengas. It doesn't matter your age. Si Dios te hizo una promesa, ella está ahí vigente. If God made a promise to Porque you, es que it el is que still da las there. promesas es Dios. Because he who gives the promises are God. ¿Cuántas veces has creído en hombres y en vez de creer en Dios? And how many times have you believed in men instead of believing El Dios de Israel dice, deja de pensar y esperar en el hombre. The God of Israel says, stop thinking and waiting in men. Arrepiéntase cuando ha pensado que el hombre te va a ayudar. And repent yourselves when you have thought El único que da todo es Dios.
the only one. Él usa a la gente, God, He uses people. pero no como usted cree, But not how you ni el que think. usted espera. Or the person that Es el you que Dios decidió que fuera. It is the person that God has decided. Y así no usa hombres, usará ángeles. And He may not use men, but He might use angels. Pida perdón, Ask for forgiveness. pida perdón. Ask for forgiveness. Y traiga a memoria las promesas que Dios te hizo. And bring memory of the promises that God has given Te invito a recibir la promesa mayor. Cristo Jesús. you. We have received Que the Cristo grace reine en tu of corazón. Jesus Christ. May Christ reign in your heart. Diga, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, te necesito. I need you. Jesús, entra a mi corazón. Jesus, enter my Me heart. duele como olvidan a Cristo Jesús. It hurts me how we forget. Los días me duele como olvidamos y hablamos mal de Dios. It hurts me how we forget and we speak bad of Si God. Él nunca ha olvidado una promesa. If He has never forgotten a promise. La palabra dice, The word says, ni una sola de las promesas se ha dejado de cumplir. not one promised has not been fulfilled. La promesa de la palabra dice The word says que todas las promesas son un sí y un amén en Cristo Jesús. that all the promises are a yes and an amen in Jesus Christ. Yo no sé si tu promesa es pequeña o grande para Dios. I don't know if your promise is little or big for God, Ese no es el problema. but that is not the problem. El problema eres tú, But you are the problem. que dudas y no pones fe. That you doubt and you don't put. Y aunque eres infiel And even if you are y unfaithful, somos infieles, and we are unfaithful, Dios sigue siendo fiel. God continues to be faithful. Él no cambia de parecer ni se mueve de acuerdo a las circunstancias. And He doesn't change, nor does He move based on the Él se mueve circumstances. porque es Dios. He moves because He is God. Si Dios te trajo a esta nación, si Dios te trajo a esta nación, If God has brought you to this nation, en esta nación tú triunfarás, hermano. and you will be victorious, Predica el evangelio. preach the Mientras gospel, llega su situación, hable el evangelio. love the gospel, Mientras tu hijo regresa, predica el evangelio. preach the gospel, Mientras tu esposo llega, predica el evangelio. preach the gospel, Mientras tu negocio se da, predica el evangelio. preach the gospel, Hable de Cristo. speak of Jesus. Primero el reino de Dios. First the kingdom of God, Que lo demás viene por and añadidura. everything else will be added. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Thank you, Lord, Porque encontré una mujer de fe. because we have found a woman of Y faith. son doctores y doctores que ahora creen en Cristo por lo que hizo en ella. And there are doctors who have believed now in Jesus Christ because of what was done in her. Y gracias porque ella camina. And thank you Y because she caminará walks, mejor que and antes. she will walk better Porque Dios lo hace mejor. because God does Declaramos it que better. ese nene se sigue restaurando. Yo ya ni tengo que decir que se va a restaurar. Dios ya dijo que iba a caminar. I don't need to say that she's going to be restored. God has already said it. Porque Dios habla a través de sueños, Because God speaks a través de hombres, through men, a través de la palabra, through word, a través de promesas, and through a través de promises. una profecía. And through prophecies. Pero Dios me dijo a mí al oído, But God told dile a ella que me, no se preocupe, tell her que va a not to caminar worry, bien. that she's going Y to Dios lo walk, está cumpliendo. and God is fulfilling it. Él sabe cómo lo hace. And He knows how to En el nombre de Jesús. 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 Don't be afraid of your health, Porque el Dios que me sanó a mí because the God that healed me y el que sanó a ella and healed her es el mismo Dios tuyo.